de esta película siempre ha sido el tono. Nosotros teníamos que contar una historia que nace de un drama que es la esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa y casi desconocida para el gran público, ser justos con ella al mismo tiempo que hacer una película que la gente, que el gran público quisiera ver, y darle toques de comedia, darle toques de drama y englobarlo todo en lo que nosotros creíamos que era que la gente que tiene la desgracia de sufrir eso pudiese ver en nosotros una ayuda para dar a conocer su mensaje. O sea, lo que vemos nosotros es cómo a Ramón le afectó. Eso es la historia de Ramón, y nosotros hemos intentado también hacer un poco de espejo de diferentes caracteres, de diferentes personajes que también tienen la desgracia de sufrir esa enfermedad. Para hacer eso nosotros hemos contado con el Instituto Guttmann, que es un centro de rehabilitación neurológico y físico de Barcelona. Toda la gente que ha salido de figuración eran enfermos con esclerosis múltiple. O sea, hemos intentado hasta el final ser justos con la enfermedad y con la gente que la sufre. Era para nosotros el ABC. Tengo que reconocer que mi primera idea no fue Dani, pero no por nada, es que no me lo planteé hasta que un día hablando con Carra dijo Dani, y yo dije ¿Dani? Y pues claro, Dani. Entonces vimos la luz en ese momento y se lo propusimos y al cabo de 2 horas Dani dijo que sí. Si una persona sap fer riure, sap comunicar qualsevol tipus de sentiment, perquè fer riure, l'humor és una emoció, i si tu tens empatia per fer riure, això és que estàs tocant el sentiment de l'altre. I si hi ha algú que sap fer riure, a l'estat espanyol segurament és el Dani. I jo sempre he cregut que els bons actors poden fer de tot. I suposo que això també va ser el que va engrescar el Dani, i llavors, però el primer que va entrar a la història va ser el Carra. I vaja, llavors l'espiral va ser així, un va cridar l'altre, l'altre va cridar, es van anar ajuntant i he de dir que estic encantat. Vull dir, és que si veieu la pel·lícula al·lucinareu perquè és que, vaja, jo crec que ara mateix són els millors actors que hi ha. No perquè siguin els nostres actors, és que el que fan aquesta pel·li és molt gros. El Dani és un actor extraordinari.